El hombre que perseguía al dinero, y siempre lo perdía. En una ciudad donde todos corrían, había un hombre llamado Mateo. No era flojo, no era tonto, pero vivía con una idea clavada en la cabeza. El dinero llega por suerte. Mateo se despertaba cada mañana mirando el celular como si fuera una ruleta. Esperaba la oportunidad, el mensaje correcto, el contacto perfecto, el golpe de fortuna que lo sacara del mismo lugar. Y mientras esperaba, la vida pasaba. En su cuarto había dos cosas que nunca faltaban: una lista de sueños y una sensación de escasez. Si yo tuviera más dinero, todo sería diferente, decía. Pero lo que nunca veía era esto. No era falta de dinero, era falta de dirección. Un día, después de otra semana de promesas sin resultados, Mateo entró a una cafetería vieja, de esas donde el tiempo parece quedarse quieto. En una esquina había un hombre mayor, tranquilo, con una libreta abierta y un café intacto. Mateo no sabía por qué, pero esa calma le golpeó el pecho. El hombre levantó la mirada y dijo algo que le rompió el cuento. El dinero no persigue la suerte, el dinero sigue a la disciplina. Mateo se quedó helado. El hombre continuó, como si estuviera leyendo su mente. El dinero fluye hacia donde hay orden, hacia donde hay enfoque, hacia donde hay acción constante. No necesitas que el mundo cambie, necesitas cambiar tú. Mateo apretó los puños, porque lo que escuchaba no era cómodo, pero sonaba verdadero. Y entonces, el hombre le lanzó una pregunta que lo dejó sin escapatoria. Dime la verdad, muchacho, ¿tú administras bien lo poco que tienes? Silencio. Mateo no respondió, porque la respuesta lo avergonzaba. Y justo ahí, en esa mesa, entendió algo que nunca había querido aceptar. Si no podía gobernar su tiempo, su energía y su dinero, jamás estaría listo para más. El hombre se inclinó hacia él y bajó la voz como si fuera un secreto antiguo. La abundancia no es un misterio, es el reflejo de en quién estás dispuesto a convertirte. Mateo tragó saliva. Sintió que esa frase le abría una puerta, pero también le exigía pagar el precio, porque si eso era verdad, entonces el problema nunca estuvo afuera. El problema estaba en sus hábitos, y cuando creyó que esa conversación terminaba, el hombre puso la libreta frente a él y dijo: si haces esto, el dinero vendrá solo, pero primero vas a ver tu vida como realmente es. Mateo tomó la libreta, y en la primera hoja había una sola frase escrita: el dinero no sigue tus intenciones, sigue tus acciones. Mateo sintió que esa frase era una sentencia, porque por primera vez entendió que el dinero no estaba lejos. Él era quien estaba lejos de convertirse en el hombre que lo atrae, y si quería cambiar su historia, tenía que empezar por una guerra silenciosa, la guerra contra su caos. Mateo salió de la cafetería con la libreta apretada contra el pecho, como si cargara un mapa hacia un lugar que siempre existió, pero que nunca había sabido mirar. Esa noche no durmió bien, no por miedo, sino por vergüenza. Vergüenza de recordar cuántas veces dijo: mañana empiezo, cuántas veces gastó por impulso, cuántas veces dejó su tiempo tirado en distracciones como si fuera infinito. Cuando amaneció, el mundo seguía igual, pero Mateo no. Se sentó frente a la mesa, abrió la libreta y escribió con letras grandes: hoy actúo como alguien preparado para la abundancia. No era una frase bonita, era una orden. Luego escribió 3 columnas. 1. Tiempo. 2. Energía. 3. Dinero. Y debajo, una pregunta que dolía: ¿estoy construyendo orden o estoy alimentando caos? Mateo comenzó por lo que más evitaba: ver su realidad sin mentirse. Tomó su cuenta, revisó gastos, y ahí estaba el monstruo: compras innecesarias, antojos, cosas pequeñas repetidas 1000 veces, como goteras que, sin ruido, habían inundado su futuro. Yo no gano poco, pensó. Yo lo dejo escapar. Ese día hizo algo simple, pero poderoso. Separó una cantidad mínima. No era mucho. No parecía una vida nueva, pero cuando guardó ese dinero, sintió algo raro: respeto por sí mismo,
porque por primera vez en mucho tiempo Mateo no estaba soñando, estaba obedeciendo. Luego vino el segundo golpe. No era solo ahorrar, era usar el tiempo con intención. Mateo miró su día como si fuera un campo de batalla y se dio cuenta de algo brutal. El hombre común no pierde dinero primero, pierde horas, horas que podrían crear valor, horas que podrían aprender, horas que podrían construir. Mateo tomó una decisión. Ese día haría una acción concreta que lo acercara a crecer. No 10, no cuando tenga ganas. Una. Abrió un curso, leyó, tomó notas, y mientras lo hacía recordó la frase: el mercado recompensa a quien resuelve problemas con excelencia. Entonces lo entendió. El dinero no cae del cielo. El dinero es un resultado lógico de dos cosas: valor, disciplina. En la tarde, cuando le dio ganas de distraerse, su mente intentó negociar. Solo un rato. Te lo mereces. Mañana trabajas más. Pero Mateo miró la libreta y recordó. La disciplina no es emoción, es carácter. Y ahí empezó la guerra real, no contra el mundo, sino contra su versión impulsiva. Antes de dormir, escribió en la libreta un principio que lo dejó en silencio. Quien no cuida 100, jamás cuidará 1000. Y sintió un escalofrío, porque si eso era verdad, entonces la abundancia no llega cuando el dinero aparece. La abundancia llega cuando tú te conviertes en alguien que puede sostenerlo. Esa noche, Mateo entendió algo todavía más profundo. El dinero no se aleja por mala suerte, se aleja por desorden, y el orden era una decisión diaria. Mateo ya había dado el primer paso, pero ahora venía el verdadero desafío: demostrar que no era un impulso de un día, porque el dinero no responde a promesas, responde a pruebas, y la prueba más dura estaba por comenzar: mantener el orden cuando nadie lo aplaude. Los días siguientes no fueron espectaculares, no hubo milagros, no hubo llamadas mágicas, y eso fue lo más difícil, porque Mateo descubrió una verdad que pocos soportan: la disciplina real es aburrida. Nadie lo felicitaba por levantarse temprano, nadie veía cuando rechazaba un gasto innecesario, nadie aplaudía cuando apagaba el celular para estudiar, pero algo estaba cambiando, por dentro. Cada mañana Mateo repetía el mismo ritual, ordenaba su día, cumplía lo que se prometía, hacía aunque no tuviera ganas. Y con cada pequeña victoria ocurría algo invisible, su identidad se fortalecía. Ya no se preguntaba, ¿tendré suerte? Ahora se preguntaba, ¿estoy actuando como alguien digno de abundancia? Un día, revisando sus finanzas, se dio cuenta de algo inquietante. El dinero que antes desaparecía, ahora se quedaba, no porque ganara más, sino porque él era distinto. Había dejado de reaccionar, ahora planificaba. Había dejado de gastar por emoción, ahora decidía. Y entonces llegó una prueba peligrosa, un ingreso extra, nada enorme, pero suficiente para revelar quién era realmente. Su mente antigua despertó. Ahora sí puedes darte un gusto. Te lo mereces. Pero Mateo recordó algo clave. El dinero no cambia a las personas, las revela. Si actuaba como antes, ese dinero se iría igual que los demás. Así que hizo lo impensable para su versión pasada. Ahorró una parte, invirtió otra, y el resto lo usó con intención. Ese día no se sintió rico, se sintió en control. Y ese control era más poderoso que cualquier cifra. Mateo comenzó a notar algo curioso. Cuando hablaba, la gente lo escuchaba más. Cuando prometía algo, lo cumplía. Cuando trabajaba, lo hacía con excelencia. Sin buscarlo, empezó a volverse confiable. Y el mercado siempre recompensa a los confiables. Oportunidades pequeñas comenzaron a aparecer. Nada grandioso, pero reales. Mateo entendió que no era magia, era coherencia acumulada, cada hora bien usada, cada peso respetado, cada excusa eliminada. El dinero estaba empezando a responder, no porque Mateo lo persiguiera, sino porque había construido un lugar seguro donde quedarse, y una noche, leyendo la libreta,
encontró una frase que ahora tenía sentido real. La riqueza no comienza en el banco, comienza en la mente. Mateo sonrió, porque ya no se sentía desesperado, se sentía preparado, y cuando un hombre deja de perseguir y empieza a convertirse, la vida se ajusta, pero aún faltaba una lección, la más importante de todas, porque atraer dinero no es el final del camino, es apenas la consecuencia de algo más grande. Mateo había probado el orden, había sostenido la disciplina, había visto cómo el dinero empezaba a acercarse, pero ahora la pregunta era más profunda. ¿Qué tipo de hombre sería capaz de sostener la abundancia sin perderse a sí mismo? Mateo entendió algo que nunca le enseñaron en la escuela. El dinero no es el premio, es el reflejo. Refleja cómo vives, cómo decides, cómo te gobiernas cuando nadie te mira. Ya no se levantaba pensando en cuánto quería ganar, sino en qué tipo de hombre debía ser hoy. Porque había descubierto la ley invisible. La abundancia no se persigue, se sostiene, y solo puede sostenerla quien ha entrenado su carácter. Mateo siguió con sus hábitos: gastar menos de lo que ganaba, ahorrar con constancia, invertir con visión, cumplir su palabra, usar su tiempo con respeto, no porque alguien se lo exigiera, sino porque eso lo hacía sentirse íntegro. Y entonces ocurrió algo curioso. El dinero empezó a fluir con naturalidad. No llegó de golpe, no llegó como un milagro, llegó como consecuencia, ingresos que antes no existían, oportunidades que antes no lo miraban, personas que confiaban en él sin que tuviera que convencerlas. Mateo ya no hablaba de abundancia, la encarnaba, porque cuando un hombre vive con orden, el dinero reconoce ese orden. Mateo entendió la verdad final. Si hoy eres desordenado, mañana el dinero amplificará ese caos. Si hoy eres disciplinado, mañana la abundancia multiplicará tu control. Por eso la disciplina debe llegar antes que la riqueza. Un hombre sin carácter puede perder una fortuna. Un hombre con carácter puede empezar con poco y convertirlo en libertad. Mateo ya no necesitaba impresionar, no necesitaba mostrar, no necesitaba correr. Sabía algo que muy pocos entienden. El mercado no premia al que grita, premia al que resuelve. Y resolver requiere disciplina. Al final, Mateo comprendió que la pregunta nunca fue ¿cuándo llegará el dinero? La pregunta siempre fue ¿estoy viviendo como alguien digno de administrarlo? Y cuando la respuesta fue sí, el dinero llegó solo. No porque lo pidiera, no porque lo persiguiera, sino porque se había convertido en el tipo de hombre que lo atrae. Recuerda esto: el dinero no entiende sueños, entiende hábitos, no responde a deseos, responde a disciplina. Si conviertes el orden en tu estilo de vida, la abundancia no tendrá más opción que quedarse. Porque al final, el dinero siempre sigue al hombre que sabe gobernarse a sí mismo.